Desde que comencé mi camino profesional, había algo que me molestaba: el exceso de ruido. Redes sociales, comparaciones, el show del derroche. Parecía que para ganar dinero había que gritar. Fue solo cuando decidí hacer las cosas diferente, ganar en silencio, que mi vida dio un giro de 180 grados, para mejor. Me di cuenta de que muchas mujeres exitosas prosperan sin necesidad de exponerse, porque ellas juegan ajedrez, no damas, construyen con paciencia, no con moda pasajera, y descubrí que ese modo silencioso puede acelerar tu crecimiento si va de la mano con una estrategia. En este video voy a compartir 10 hábitos que me permitieron ganar dinero lejos de los reflectores y acelerar mi crecimiento financiero. Nada de escapar de tu realidad. Todo cabe en la vida de quien empieza con poco, pero con visión. Son hábitos simples pero poderosos, que me sacaron del ciclo de ansiedad y me pusieron en un ciclo de creación consciente y de crecimiento que ni yo esperaba alcanzar tan pronto. Dale like y suscríbete al canal, porque lo que vamos a explorar aquí va a cambiar tu forma de ganar y multiplicar dinero, sin ruido, sin drama, solo resultados. Hábito 1. Dejé de contar mis planes y empecé a contar mis números. Al principio, hablaba demasiado, sobre lo que iba a hacer, sobre lo que soñaba, sobre mis ideas geniales, pero la verdad, nada pasaba, porque hablar da una falsa sensación de progreso, y yo estaba más interesada en parecer determinada que en realmente serlo. El silencio fue un parteaguas. Empecé a guardar mis planes para mí, a hacer antes de contar, a calcular antes de entusiasmarme, y eso lo cambió todo. Porque cuando sacas el ego de la ecuación, el enfoque vuelve a lo esencial, los números. Empecé a medir lo que entraba, lo que salía, lo que crecía, sin vergüenza por los valores bajos al principio, sin ansiedad por resultados instantáneos, pero con disciplina para mirar mi evolución en gráficos, no en likes. Fue en ese silencio que construí mi seguridad, cada peso contado, cada centavo invertido con estrategia, no para demostrarle nada a nadie, sino para que nunca más me sintiera rehén del próximo salario o favor. Y créeme, el dinero respeta a quien lo trata con verdad. Cuéntame en los comentarios, ¿estás más enfocada en demostrar o en prosperar? Hábito 2. Creé múltiples fuentes de ingreso sin tener que exponerme. Cuando entendí que depender de una sola fuente de ingreso era peligroso, sentí un vacío en el estómago. Pero en vez de entrar en pánico o caer en la trampa de vender cualquier cosa de la noche a la mañana, hice algo distinto. Lo hice en silencio. Investigué, estudié, probé. Monté un proyecto paralelo por las noches, sin contarle a nadie. Me inscribí en plataformas que generan ingresos pasivos. Monté un mini negocio digital que casi nadie sabe que es mío. Mientras mucha gente corre detrás de aplausos, yo empecé a correr detrás de libertad. Y eso exigió algo que pocos mencionan. Hacer dinero sin llamar la atención requiere más estrategia que valentía. Tenía una regla. Si la fuente de ingreso dependía de la opinión de terceros para funcionar, no era sólida. Así que busqué soluciones escalables, automatizadas y sostenibles. Hoy muchas de esas fuentes rinden pequeñas cantidades, pero sumadas me permiten respirar. Y más que eso, multiplicar. Porque gracias a ellas, empecé a reinvertir lo que entra, en vez de gastarlo todo para parecer próspera. Comenta aquí. Quiero fuentes de ingreso que me liberen, no que me esclavicen. Si tú también quieres hacer que el dinero trabaje para ti, y no al revés. Hábito 3. Empecé a tratar mi dinero como a un empleado, no como a un trofeo. Durante mucho tiempo, veía el dinero como una recompensa, algo que, cuando llegaba, era motivo de celebración. Y como toda celebración, venía acompañada de gastos impulsivos, compras emocionales y una falsa sensación de merecimiento. ¿El problema? Que el dinero no se quedaba. Trabajaba, cobraba, gastaba y volvía a empezar. Fue entonces cuando dejé de ver el dinero como un trofeo y empecé a tratarlo como a un empleado. Sí, un empleado. Alguien que contrato para que me genere retorno, y si no me da resultados lo reasigno. Si rinde más en otra área, le cambio la función. Esa mentalidad me hizo dejar de gastar con prisa y empezar a asignar con propósito. Creé categorías. Una parte para reinversión en mí, una parte para construcción de patrimonio, una parte para multiplicación, una parte para vivir con ligereza, sin culpa. Y entonces sí, el dinero empezó a rendir, porque tenía función, tenía destino, y dejó de escaparse de mis manos como arena. Ganar dinero en silencio es importante, pero multiplicarlo con inteligencia es lo que realmente te lleva a otro nivel. Comenta aquí. Mi dinero trabaja para mí, no al revés. Si tú también estás lista para dejar de correr detrás y empezar a comandar tus recursos con estrategia.
Hábito 4. Me volví selectiva con a quién escuchaba, y más fiel a lo que sentía. Al principio, todo lo que hacía era preguntar. Preguntaba qué opinaban de mi idea, si debía o no invertir, si era el momento correcto, el camino correcto, el proyecto correcto. El resultado, 1.000.000 de opiniones y cero claridad, porque cada persona responde desde su propio miedo, su propio límite, su propia historia. Ahí fue cuando me cayó la ficha. Si quería ganar dinero en silencio, también necesitaba crecer con discernimiento. Empecé a silenciar el exceso de consejos. Dejé de buscar validación en personas que nunca construyeron lo que yo quería vivir. Y aprendí a confiar en mi radar interno. Sí, seguí estudiando. Sí, escuché a mentores y personas con resultados reales. Pero filtré. Reflexioné. Ajusté a mi realidad. La verdad es que nadie entiende mejor tu camino que tú misma. Y cuanto más te alineas, más nítida se vuelve tu intuición. Más aprendes a confiar en el proceso. Más evitas desvíos. Hoy mi círculo es silencioso. Mis pasos son calculados. Y mi paz vale más que cualquier aprobación. Comenta aquí. Menos opinión, más dirección. Si tú también estás lista para escuchar menos voces externas y más tu propia sabiduría. Hábito 5. Aprendí a amar la rutina que nadie ve, porque ella paga mis elecciones. Mientras el mundo romantiza los picos de productividad y los momentos virales, yo entendí que lo que realmente paga mis cuentas y construye mi libertad es la rutina que nadie ve. No es el día en que cierro un contrato, es el día en que abro la computadora, cansada, y aún así ejecuto. No es cuando me elogian en público, es cuando ajusto silenciosamente un plan de acción que nadie sabía que existía. Fue en ese espacio invisible donde todo cambió. Me hice amiga de la constancia, íntima de una disciplina ligera, no opresora. Y sobre todo, dejé de pensar que mi vida tenía que ser emocionante todo el tiempo para estar en el camino correcto. Empecé a valorar lo simple. Despertar temprano sin alarde. Revisar metas sin hacer un post. Ahorrar dinero sin tener que justificarlo. Mi rutina se volvió mi firma. Y esa firma empezó a imprimir resultados que ninguna prisa podría entregar. Porque esto es lo que nadie te dice. La verdadera construcción financiera ocurre en la sombra, no en el escenario. Comenta aquí. Mi rutina silenciosa está financiando mi libertad. Si tú también entendiste que la consistencia es el motor invisible de las mujeres que prosperan. Hábito 6. Transformé el silencio en estrategia y la presencia en poder. Antes pensaba que estar en silencio era señal de inseguridad. Hoy entiendo que el silencio es señal de dominio, de quien sabe lo que está construyendo, de quien no necesita gritar para mostrar lo que está haciendo, de quien valora más el enfoque que la exposición. Cuando dejé de explicar mis movimientos, también dejé de autosabotearme, porque me di cuenta de que el exceso de palabras venía de la duda, de la necesidad de reforzar algo en lo que ni yo misma creía aún. Pero cuando algo es realmente tuyo, no necesitas defenderlo con palabras. Lo sostienes con actitud, con entrega, con presencia. Y fue en ese espacio silencioso donde tuve las mejores ideas, donde creé planes fuera de lo común, donde ejecuté con precisión, mientras el mundo estaba distraído. Mi presencia se volvió mi diferencial, mi silencio mi estrategia, y la claridad que eso trajo se transformó en ganancias reales. Si hay algo que aprendí, fue esto. Las mujeres que prosperan no gritan, deciden. Comenta aquí. Mi silencio es estrategia. Si tú también estás empezando a transformar presencia en poder y resultado. Hábito 7. Empecé a invertir en mí antes que en cualquier otra cosa. Esta fue una de las decisiones más incómodas y transformadoras que he tomado. Dejar de buscar fórmulas mágicas y empezar a tratarme como la inversión más urgente. Al principio parecía contraintuitivo. Ganaba poco. Y cada vez que pensaba en gastar en un curso, una mentoría, una consultoría, me invadía la duda. ¿Vale la pena? ¿No sería mejor guardar ese dinero? Pero ya había intentado ahorrar sin rumbo, y lo único que conseguí fue estancamiento. Fue solo cuando cambié la pregunta, de ¿cuánto cuesta? ¿A cuánto puede rendirme esto? Aunque mi vida empezó a girar a otra velocidad. Inversiones en conocimiento, en herramientas que optimizan mi tiempo, en cuidados que mantienen mi mente clara, y hasta en terapia, para limpiar creencias que frenaban mi crecimiento. ¿Y sabes qué pasó? Aumenté mis ingresos, gané claridad, hice menos esfuerzo para obtener más retorno, porque cuando creces por dentro, el dinero empieza a respetarte por fuera. Deja de escaparse y empieza a servirte. No se trata de lujo, se trata de visión, y no puedes multiplicar lo que no entiendes. Comenta aquí, soy mi inversión más rentable. Si tú también entendiste que tu evolución vale más que cualquier aplicación financiera,
Hábito 8. Pagué mis deudas mentales antes que las financieras. Esta quizás sea la parte más delicada de mi transformación financiera, porque mientras me preocupaba por pagar cuentas, mis pensamientos estaban llenos de deudas mucho peores. Esa voz que decía, jamás vas a salir de esta situación. Empezaste demasiado tarde. No eres buena con los números. No naciste para esto. ¿Y adivina qué? Ninguna deuda en el mundo es más paralizante que esas creencias. Fue solo cuando decidí limpiar mi mente que el dinero empezó a fluir. Reemplacé culpa por compromiso, autosabotaje por responsabilidad, miedo por estrategia. Y entendí, no te liberas de una deuda financiera si estás atrapada en una prisión emocional. Mientras cargaba miedo, ansiedad, vergüenza, bloqueaba la abundancia. No es discurso místico, es realidad. El dinero necesita espacio mental. Y ese espacio tuve que crearlo, con lectura, con afirmaciones consistentes, con disciplina emocional. Porque la libertad financiera empieza por dentro y luego se manifiesta afuera. Comenta aquí, la libertad comienza en la mente. Si tú también notaste que saldar tus deudas internas es el primer paso para enriquecerte de verdad. Hábito 9. Adopté un estándar de excelencia, incluso en las tareas invisibles. Antes hacía lo mínimo necesario, especialmente en las cosas que nadie veía. Si nadie iba a leer ese correo, ¿para qué revisarlo? Si era solo otro post que pocos verían, ¿para qué esmerarse? Y fue ahí que entendí. El universo premia el estándar, no la audiencia. Empecé a hacer todo con excelencia. Desde una hoja de cálculo simple hasta mi planificación financiera personal. Me vestí bien incluso en días en que nadie me veía. Organicé mi entorno. Cumplí plazos conmigo misma. Me desperté a la hora prometida, aunque nadie lo notara. Eso creó un nuevo nivel de respeto, no de los demás, de mí hacia mí misma. Y ese respeto se volvió acción. Y esas acciones, ganancia, solo te conviertes en una mujer rica por fuera después de transformarte en una mujer comprometida por dentro. Comenta aquí, soy excelencia, incluso cuando nadie me ve, si tú también decidiste comportarte como tu versión rica desde ahora. Hábito 10. Planeé mi libertad como un proyecto, no como un milagro. Durante mucho tiempo esperé el momento ideal, ese punto de quiebre, esa oportunidad mágica que cambiaría todo. Pero nunca llegó, y mientras esperaba seguía atrapada. Fue cuando decidí tratar mi libertad como un proyecto, con fases, con metas, con fechas límite, con responsabilidad. Abrí una carpeta en mi computadora llamada Plan de Libertad. Enumeré los hábitos que debían morir, los que debían nacer, los pasos financieros, los hábitos mentales, las inversiones. No quedó listo de un día para otro, pero con cada paso mi vida fue cambiando. Y hoy puedo decir con seguridad, fue el proyecto más rentable y liberador que he empezado. La libertad no llega, se construye. Y exige acción, no ilusión. Comenta aquí, mi libertad es un proyecto en marcha. Si tú también estás decidida a tratar tu próxima etapa con seriedad y visión. Hoy, al mirar todo lo que construí en silencio, entiendo que la riqueza no empieza en el banco, empieza en cómo piensas, actúas y decides cuando nadie te observa. Cada uno de estos 10 hábitos no nació del deseo de probar algo a alguien, sino de la necesidad de construir una vida solo mía, sostenible, intencional, próspera y libre. Si hay algo que aprendí en este camino es que el dinero es consecuencia del posicionamiento, de cómo te tratas, de cómo te organizas, de cómo te respetas. Y si llegaste hasta aquí, es porque también estás lista para ese próximo nivel. Ese nivel en el que ya no necesitas explicarte, donde tus acciones hablan por ti, donde tu rutina silenciosa empieza a construir el futuro que tanto deseas. Ahora quiero leerte. ¿Cuál de estos hábitos ya practicas o vas a empezar a aplicar desde hoy? Escríbelo aquí en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otra mujer que necesita dar el primer paso. Y si este video te ayudó a aclarar tus próximos pasos, dale like, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también necesita prosperar sin hacer ruido. Porque ganar dinero es bueno, pero hacerlo con ligereza, estrategia y autonomía es aún mejor. Nos vemos en el próximo video. Y hasta entonces, sigue creciendo en silencio, prosperando con propósito y viviendo como quien ya entendió. El verdadero lujo es la libertad.